comienza Referente Afro TV. Nuestro personaje invitado es Cicerón Flores Moya, el ganador del 2011 del Premio Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista y el máximo galardón de la profesión en Colombia. Más de 60 años de periodismo y sigue vigente, un referente para las nuevas generaciones de periodistas del país. Bienvenido, maestro Cicerón, y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, mucho gusto y aquí estamos a disposición de ustedes para el interrogatorio y las memorias que podamos aportar, ¿no?, de este conversatorio. Bueno, para nosotros es muy grato que esté aquí con nosotros. Y bueno, empecemos con la primera pregunta. Desde su trayectoria, háblenos de su papá y de su mamá, Cicerón y patrona. Bueno, mi padre y mi madre, chocuanos de nacimiento y de vida, Cicerón Ángel Flores Ibargüen, patrona Moya, personas vivientes en mi vida, no solamente por la forma como desarrollaron su familia, como formaron su hogar, ¿no?, por todas las enseñanzas que a través de sus vidas me dejaron a mí, a mis hermanos y a todo su entorno. Mi padre en el Chocó era un herrero, es decir, producía palas, recatores, acafres para labrar la tierra, para la minería y para la agricultura. Además, combinaba toda esa actividad mecánica, ¿no?, con el comercio, que también le servía para sustentar su vida. Estuvo vinculado en Condoto a los desarrollos de este municipio y allí participó aún en la vida de la compañía minera Chocó Pacífico, una empresa norteamericana que explotaba el oro en el Chocó. Y su vida se desarrolló en torno a esto hasta el punto de le correspondió financiar una huelga de los trabajadores de la compañía minera Chocó Pacífico cuando se presentó esa situación de crisis y esto determinó que su negocio se quebrara. De allí empieza la perspectiva de trasladarse a Buenaventura. Y mi madre, Petrona, era una mujer de hogar, pero con una concepción también muy clara, función en la familia. Tenía un gran sentido de la libertad para la crianza de sus hijos y no les infundía ideas categóricas, sino que les mostraba todas las posibilidades que tenía la vida y cómo debía asumir cada quien sus responsabilidades para desarrollar sus sueños, para desarrollar los proyectos que se iban presentando en el curso del tiempo. Mis padres nos aportaron una crianza ejemplar y nos permitieron en el Chocó conocer las perspectivas de una nueva vida que posteriormente se fueron desarrollando. Creo que allí hay un referente muy importante para la familia. Eso nos marcó para siempre y hemos seguido respondiendo a todas esos patrones que nos dejaron, ¿no?, y que nos permitieron seguir adelante. Bueno, hablando un poco de su infancia, específicamente a sus 7 años su familia sale de Chocó para Buenaventura. ¿Qué recuerda de especial de su vida en esa ciudad? En Buenaventura. Ajá, sí, en Buenaventura. Bueno, para mí
Buenaventura fue un descubrimiento extraordinario. Me permitió desarrollar sueños, iniciativas que ya se venían formando desde la infancia en el Chocó, pero sobre todo el mar. El mar fue decisivo en la vida. Lo vi alto, lo vi con sus olas, con su inmensidad, ¿no? Me permitió hacer deducciones muy importantes. Pero además no solamente el mar, sino todo lo que traía el puerto. En Buenaventura también me permitió conocer personajes de la vida, de la cultura mundial, por ejemplo. Allí pude conocer en un barco que hacía la travesía por el Pacífico a Pablo Neruda. En Buenaventura también conocí a Daniel Santos recorriendo sus calles, seguramente, ¿no? Embriagado en la marihuana, ¿no? Cantando sus boleros formidables, ¿no? Y también eso nos permitió conocer un poco de Colombia, ¿no? Y abrirnos el camino. En mi infancia, ya casi hacia la juventud, pues me tocó la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Vi el estremeimiento popular en por eso conocí la política de la cual hacía también parte mi padre, y el nos dejó una lección extraordinaria en los años que tenía. Buenaventura además nos mostró a un pueblo pobre, trabajador, pero pujante, y todo lo que representaba riqueza a través de la actividad portuaria. Era llegar mercancías de todo el mundo, ¿no? Para comercializarlas en el país. Buenaventura fue indudablemente una experiencia muy importante, porque además allí comencé mi bachillerato en el Colegio Pascual de Goya. Allí también empecé a libros que me orientación futura, a Stefan Zweig, a Romain Rolland, ¿no? A los autores colombianos que en esos momentos estaban haciendo el gran periodismo, ¿no? Y nos abrieron las puertas de ideas, ¿no? Que marcaron nuestras vidas también. Bueno, entonces en ese momento de su juventud, como usted lo acaba de mencionar, leyó un libro de Beethoven. ¿Desde ahí ya tenía usted definida una relación con la literatura? ¿Recuerda qué quería hacer en la vida? Sí, claro, sí, yo desde muy temprano, desde Buenaventura, ¿no? Leímos mucho en Buenaventura, ¿no? Leímos mucho, descubrimos también las posibilidades de ideas que también nos marcaron y nos siguieron. Con Federico Clarkson, con Cleofás, ¿no? Con Cepeda, con Manuel Cepeda Castro, ¿no? Éramos un grupo de lectores, aunque Cepeda vivía en Popayán, ¿no? Y estudiaba en Popayán, nos aportaba también libros y nos fue creando un camino en la literatura, nos fue refinando el gusto, ¿no? Por los buenos autores, ¿no? Y leíamos libros que no eran precisamente hojarascas, sino joyas de la literatura que nosotros desde entonces, desde los años del bachillerato, empezamos a conocer, a explorar, a buscar, y cada vez buscábamos más. Además, nos permitió que un profesor de castellano nos estimulara todas esas posibilidades, nos alentara en la lectura,
y nos pusiera en el camino realmente más importante de ampliar los conocimientos, de descubrir mucho más de lo que queríamos, ¿no? Y abrirnos ese camino, como digo, tan maravilloso. Yo creo que haber descubierto en ese tiempo, ¿no?, el camino de la lectura fue muy importante, no solamente para mí, sino para todos los compañeros que teníamos el grupo, ¿no?, y que funcionábamos, ¿no?, con mucha chindad, además con mucha disciplina en cuanto se refiere a... Creo que eso ha sido decisivo y nos marcó la vida. Ay, qué bonito. Bueno, y desde Manizales tomó la decisión de mudarse a Bogotá. ¿Cómo es que llega a donde vivía Manuel Zapata Olivella? ¿De qué año estamos hablando exactamente? No, de Manizales, a donde fui a continuar el bachillerato, yo regreso a Buenaventura, ¿no? Ah, ok. Y en Buenaventura mantengo unos días y es allí en Buenaventura donde decido, ya independiente de mi familia, ¿no?, buscar el camino de Bogotá. ¿En qué año fue exactamente que usted se mudó a vivir a Bogotá? Fue más o menos en los años 54. Y yo llego precisamente al hotel donde Manuel Zapata Olivella, porque lo había conocido en Buenaventura, y él me abrió pues hospitalidad, ¿no?, me ayudó a esa travesía que era incierta por la falta de recursos económicos, ¿no? Pero pude buscar organización en Bogotá pues a través de trabajos especiales en la Universidad Libre, en donde pude tener vínculos con profes quienes les imprimía en un mimeógrafo sus conferencias, y esas conferencias la rectoría de la Universidad Libre las repartía y era una forma de ingreso. En la Universidad Libre, además, conocí a mi esposa, Ángela, ¿no? O no la conocí, es decir, desarrollamos ya una amistad que traíamos y encontramos vínculos muy importantes para seguir viviendo. En Bogotá tuvimos la amistad de Luis Carlos Pérez y de Matilde Espinosa de Pérez. Luis Carlos era un penalista, ¿no?, muy saliente en el país. Tuvimos también la amistad de Gustavo Vasco Muñoz. Tuvimos la amistad de Marcos Pina, el gran pintor colombiano, y fuimos descubriendo, ¿no?, muchas relaciones que nos permitieron sobrevivir bien. Teníamos en el Café de la Paz unas tertulias diarias con Estanislao Zuleta, por ejemplo, ¿no? Y esto nos llevó a hacer relaciones con el Partido Comunista, del cual tuvimos, ¿no?, tuvimos militancia y nos permitió también encontrar otra vida. Todo esto pues nos permitió organizarnos, ¿no?, para hacer la vida en condiciones menos difíciles. Estuvimos muy vinculados a la televisión también a través del mismo Manuel Zapata Olivella. Tuvimos algunos programas, ¿no?, con el grupo de danzas de la hermana Delia Zapata Olivella, y pues fuimos de los dos que participaron en programas vivos de televisión cuando se creó la televisión Colombia. Además, también la vinculación con la emisora Nuevo Mundo, y le producía unos libretos sobre
los personajes más importantes de la historia de Colombia. Sin embargo, esto duró poco porque el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla nos surgió esa serie y yo no pude seguir escribiéndola para la emisora Nuevo Mundo. Pero tuvimos que buscar otras posibilidades, ¿no? Con El Tiempo, que era un diario perseguido por la dictadura, y buscar otros vínculos que también nos permitieron sobrellevar una vida que la habíamos situado en la oposición con estudiantes de la Universidad Nacional, con estudiantes de la Universidad Libre, ¿no? Con estudiantes de otros centros, ¿no? Académicos, pero eso nos abrió el camino que nos trajo finalmente a Cúcuta. Bueno, el viaje a Cúcuta, entonces, ¿cómo surgió? Bueno, ya nos explicó cómo surgió, pero usted llega en 1957 y desde ahí hace su vida. ¿Qué tipo de periodismo se hacía en ese tiempo? Bueno, llego a Cúcuta el 17 de septiembre de 1957. ¿Por qué llego a Cúcuta? Porque mi esposa necesitaba un clima caliente para un asma que la estaba afectando. No había otra opción sino Cúcuta, porque precisamente me había vinculado a un periódico semanario en esta ciudad que se llama Mural y que estaba dirigido por María Elena de Croo, que fue posteriormente ministra del Trabajo de la Nación en el gobierno del presidente Alfonso López Miquel. Entonces me invitan a ser parte de ese periódico y lo sacamos diario, ¿no? En una tipografía que manejaba con chivalete y tipos sueltos. Allí se hizo Mural diario durante casi un año, pero no resistió. Y allí pasamos al proyecto de La Opinión a través del presidente Virgilio Barco y de sus amigos Eustorio Colmenares, Eduardo Silva Carradini, Alirio Sánchez Mendoza, y se crea La Opinión. La Opinión como semanario, me nombran jefe de redacción de ese semanario y en esas condiciones empieza a circular hasta 1960, cuando se convierte en el diario que está hasta hoy circulando. ¿Cómo se hacía el periodismo? El periodismo, pues, se hacía normalmente con las reglas necesarias, correspondientes a la información, pero había un periodismo muy político. La Opinión no escapó a esa condición porque era casi que un vocero del Partido Liberal, pero era un periódico democrático que investigaba los problemas de la región, que abrió sus páginas a la opinión de diferentes ideas, ¿no? Le permitió a conservadores, liberales y a una gente de izquierda, ¿no?, participar en su orientación. Fui también en este lapso corresponsal del Tiempo de Bogotá y mire usted, hasta corresponsal del catolicismo, ¿no? Pero siempre con una idea independiente del periodismo, ¿no? No sujeto a ningún patrón partidista, sino como un ejercicio responsable. Yo creo que se ha mantenido esa línea, ¿no?, a pesar de todas las circunstancias que han venido distorsionando la información de los medios en el país, porque se han cambiado las reglas en muchos medios
¿no? Que no hacen información, sino que entran en una situación de diatriba frente a personajes que no les caen bien, ¿no? Y por resentimientos que están movidos por diferentes intereses. Pero estamos allí buscando precisamente que el periodismo se mantenga como una expresión de libertad, como una expresión de democracia, como una expresión de cultura para beneficio de la comunidad. Bueno, maestro, los lectores lo conocen como un columnista, pero ¿usted se siente más orgulloso de ser poeta? ¿El libro del gran amor es su legado poético o todavía está escribiendo? Todavía estoy escribiendo y tengo pendiente de publicar 2 libros de poesía, ¿no? Uno, Los días sucesivos, y otro, Velación de los sueños. Espero esos 2 libros poderlos publicar en los próximos años, porque la vida se está agotando y es necesario pues anticiparse a darlos a conocer, junto con otros libros que tengo pendientes, que no son de poesías, sino de columnas de opinión, de reportajes y de otros textos en que analizo asuntos de cultura, de política, de problemas sociales, ¿no? Y me parece que no creo que tenga una competencia entre la poesía y el periodismo. No, son ejercicios diferentes, ¿no? Son ejercicios que me permiten expresar en cada uno de los géneros correspondientes lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que he vivido, ¿no? Lo que estoy, ¿no? Y la visión que tengo del mundo. Maestro, por último, ¿qué le recomienda a los jóvenes que se preparan para ser periodistas? Le recomiendo a los jóvenes que se preparan para ser periodistas que tomen en cuenta a Tomás Eloy Martínez, que dice que el periodismo no puede ser la dependencia ni la pasividad, ¿no? Y que tiene que ser la inconformidad y la. El periodista no puede basar sus informaciones en el rumor, no puede basar sus informaciones, ¿no?, en lo que se esté diciendo de pronto en las esquinas. Tiene que tener la certeza con la verificación de los hechos, y además tiene que tener claridad y tiene que tener contexto de lo que está aconteciendo. Los periodistas tienen que además salir de una rutina grave que se ha creado en el periodismo colombiano, y es la de que en el intervencionismo de los periodistas sobre los personajes que son noticias. Por ejemplo, he visto en algunos medios cómo se trata de subordinar al personaje a la voluntad del entrevistador, del periodista. No puede ser eso. Hay que tener, ¿no?, la libertad entendida precisamente de parte y parte. El periodismo no puede ser servil, pero también puede ser una diatriba por razones de sentimiento, ¿no? Son diferencias políticas, como se está viendo, por ejemplo, en Semana, ¿no?, que ha caído en una situación bastante lamentable. Bueno, maestro, muchísimas gracias por compartir una parte de su vida con los televidentes. También agradecerles por toda la trayectoria y por ser el mentor de muchísimos jóvenes, como usted lo dice, que están incursionando en el periodismo. Así que tomen esos consejos de este gran exponente. Y aquí termina Referente Afro TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Feliz noche. Y recuerden prevenir el contagio.